Saludos amigos y hermanos, ¿qué tal? Una vez más estamos con ustedes compartiendo en este tu canal, tu espacio juvenil, en estos 15 minutos de sabiduría. Te habla Nelson de la Cruz, tu amigo y hermano. Hemos estado algunos días retirados por situaciones de salud, pero estamos de vuelta y queremos compartir contigo la palabra de Dios. Por eso te invitamos a una oración. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con los amigos y hermanos. Bendice a cada oyente para que la palabra de Dios sea de bendición para ellos como también es para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En esta lección titulada Sin descansos y reverdes, el texto fundamental nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los científicos han probado de que los animales tienen esa capacidad de escuchar un sonido que los seres humanos no pueden escuchar. Y se cuenta la historia de un zoológico en Washington, D.C., en el año 2011, cuando los animales gritaron 15 minutos antes de una manera desesperada por un sonido que quizás la humanidad no pudo percibir, y luego vino el gran terremoto de una magnitud de 5.8. Eso nos dice que tienen esa capacidad de oír cosas anticipadas. Y esto es un ejemplo que nos puede dar la idea de cómo también cosas pueden ser posibles de evidenciarse en el comportamiento humano, ya no tanto de un terremoto, sino que pueden evidenciar el daño que produce el pecado en el ser humano, en la forma como el ser humano se comporta y cómo se maneja en sus vidas. Esto veremos en esta lección, una lección muy interesante que se titula Sin descansos y rebeldes. Espero que esté con nosotros compartiendo la palabra de Dios en este día. Fíjate, la lección del domingo que se titula Agitación en el desierto. Un año había pasado cuando los hijos de Israel habían salido de Egipto. Un año en el desierto. Y empezaron a quejarse porque según ellos tenían una vida que no era la que esperaban. Y si recordásemos que ellos empezaron a quejarse de la siguiente manera y decían: oh, si estuviésemos en Egipto, donde teníamos carne, donde teníamos todo gratis, donde podíamos disfrutar de una vida mejor, una vida más provechosa, y se quejaban del alimento del maná. Y cuando Moisés escuchó la queja de los hijos de Israel, que se quejaban de Dios, Moisés empezó a decir: y yo soy el que he engendrado a 600,000 o más personas, soy el padre de todos estos. ¿Cómo yo puedo encontrar el alimento a tantas personas? ¿Cómo puedo encontrar carne para tanta gente? Porque estaban incitando a Moisés para que les diera carne, como si Moisés tenía poder en sí mismo para poderlo hacer. Su queja aparentemente tenía razón, pero cuando tú te pones a pensar, querido amigo, ¿cómo es verdad que un esclavo tenía privilegios y beneficios? Imposible. Un esclavo vive de lo que el amo le da. Y Dios ahora le da alimento en libertad y se quejan y quieren volver a vivir en Egipto, porque según ellos tenían una mejor vida en Egipto. ¿Y qué hace Dios? Pues Dios les responde de una manera milagrosa y les da carne de codorniz. Y dice: no por un día, no por 5 días, no por una semana, les dará alimento por un mes hasta que le brote por la nariz. Y Dios le dijo a Moisés también otra cosa: escoge 70 hombres de sabiduría para dotarlos del Espíritu de Dios para que te ayuden en la carga. Porque Moisés tenía una responsabilidad enorme: cómo orientar, cómo guiar a un pueblo tan quejumbroso, un pueblo tan criticón, él solo. Ahora, esta forma de pedir que Dios le diera lo que ellos supuestamente necesitaban salió cara y costosa, porque murieron muchos en el desierto por su desobediencia al Señor. Esto nos dice mucho de que tenemos que tener cuidado de quejarnos de las bendiciones que Dios nos da, porque Dios es bueno y maravilloso con cada uno. No hay duda de que la queja es contagiosa, porque después de la historia que te conté, ahora vemos una historia interesante donde María y Aarón en el capítulo 12 del libro de Números se quejan contra Moisés. Y es triste, porque si el pueblo se quejara contra Moisés, estamos entendiéndolo no correcto, pero no son parientes. Pero María y Aarón, que habían visto cómo Dios había hablado con Moisés, sus hermanos empezaron a criticar a Moisés y a criticar las acciones que él hacía, porque Moisés había elegido una mujer cusita como esposa. Eso es triste, una historia muy triste, porque aunque Aarón no fue castigado como debió serlo porque era el sacerdote y portaba la vestidura sacerdotal, María fue llena de lepra y fue castigada por Dios, porque Dios no está de acuerdo con que critiquemos a aquellos que llevan pesadas cargas y que dirigen el pueblo de Dios. Y tú dirás: ¿sería injusto?
No es injusto. Es que si Dios permitiese que la crítica fuese una costumbre en el ambiente donde nos desarrollamos, entonces la vida sería mucho más azarosa que lo que puede ser para aquellos que viven cargando con tantas dificultades, con tantos dolores. Y Moisés, que estaba tan cargado, mucho más doloroso sería que su propia familia se uniese a la crítica que ya él soportaba. Por eso, las críticas, las quejas, es bueno pararlas de plano, porque no ayudan a la vida espiritual. ¿Cómo Dios respondió a la queja de María y Moisés? Leemos en el libro que nos dice: entonces Jehová descendió en la columna de nube. Antes de eso dice el verso 4, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, con él hablaré cara a cara. Fascinante. Después de que María fue castigada con la lepra, o después que su crítica llegó, Dios le mostró que Moisés era una persona especial para él. Dios estaba reconfortando a Moisés en su trabajo arduo y estaba ratificando de que su relación con Moisés iba por encima de una relación con un profeta. Y por eso debemos recordar que cuando criticamos a los otros, tenemos que ponernos en su lugar, saber que esas personas sufren, padecen y que guardan esa necesidad de ser consolados y apoyados en vez de ser criticados, vilipendiados y maltratados por aquellos en quienes confían. Recuerda, la crítica no ayuda. Veamos algo muy interesante en la lección del martes. El descontento lleva a la rebelión. Aquí nos cuenta la Biblia la historia de cuando esos 2 espías fueron enviados a reconocer la tierra para poder tomarla y poseerla. Cuando retornaron los 2 espías, podemos ver que 10 de ellos empezaron a magnificar las dificultades que encontraron o que supuestamente vieron ellos en aquel lugar. Las personas que estaban dispuestas a quejarse siempre encontraron una razón para quejarse. Es así. Todo el que quiere quejarse encuentra en cualquier oportunidad una razón para quejarse. ¿Pero qué hicieron Josué y Caleb? No, animaron al pueblo y dijeron: no, podemos tomarla. Podemos tener victorias, podemos ser exitosos, porque confiamos en el Señor. Pero cuando la persona está dispuesta a buscar una razón para fracasar, cuando está dispuesta a buscar una razón para negarse a continuar, cuando está dispuesta a buscar una razón para culpar a otro de su fracaso, no hay forma de estimular en ellos el espíritu de la victoria o el espíritu de la determinación. Josué y Caleb tenían la seguridad de que si Dios iba con él, esos grandes ejércitos, esas grandes murallas, esas grandes dificultades que veían, no eran suficientes para impedir que tomaran la tierra como Dios le había prometido. Estos hombres, Josué y Caleb, le dijeron a las personas que podían tomar la tierra, que podían conquistarla, pero no fue posible porque el Espíritu estaba determinado en ellos a negar la oportunidad que tenían de tomar la tierra, de vencer y de ser exitosos. No podemos dejar que la rebelión llegue a nuestra mente. No podemos permitir que el descontento genere rebelión. Cuando sintamos que en un proyecto que estamos haciendo, en una actividad en que estamos inmersos, las cosas no van como queremos, tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios y no permitir que el desánimo o el desaliento influya a tal nivel que nosotros seamos parte de la rebelión o parte de aquellos que critican a aquellos que lo están haciendo o que lo pueden hacer. Recuerda, el descontento siempre lleva a la rebelión. En medio de todas estas críticas que hemos visto que Israel hizo contra Dios, vemos a Dios actuar de una manera aparentemente imposible de pensar en un Dios tan amoroso como es nuestro Dios. Vemos en Dios una actitud que lo que buscaba era mostrar el verdadero carácter del líder que era Moisés. En Números capítulo 14, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y dice ahora el verso 12: los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Mira, si Moisés hubiese sido tú o yo, hubiésemos dicho: tienes razón, termina con ellos y crea un nuevo pueblo. Y Moisés, que también había sufrido las duras críticas de ellos, en vez de apoyar la intención aparente de Dios de destruirlo, rogó por ellos como un intercesor.
Sí, porque esa es la lección de esta semana. Un intercesor intercedió por ellos de una manera asombrosa, donde Dios le ofrece destruir a sus enemigos, a los que le criticaban, para darle personas bajo su mando. Moisés lo que hace es rogar e interceder por ellos. Por ejemplo, en el libro de Números 14, 3 al 19, él intercede por ellos. Y en el verso 13 dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Criticarán y harán de ti una burla, y argumenta su necesidad de que Dios no los destruya, orientando a Dios de que no era posible hacerlo, porque entonces Dios sería considerado como un fracasado que ha sacado un pueblo y no lo ha podido introducir a donde ha prometido. Sin embargo, lo que Dios quería era que Moisés mostrara su verdadero carácter. Y en esta historia que te estoy diciendo, vemos a Moisés actuando y profetizando o revelando en el futuro lo que nuestro Señor Jesús haría por cada uno de nosotros. Sí, porque es el gran líder. Jesús, cuando Dios tiene la necesidad de terminar con el mundo del pecado, en vez de permitir que aconteciese, Jesús intercedió por nosotros, ofreciendo su vida por nosotros y derramando su sangre, para que por su sangre podamos nosotros, pueblo quejumbroso, pueblo insaciable, pueblo lleno de duda, tener la oportunidad de alcanzar vida eterna y esperanza de un reino nuevo y de nuevas oportunidades. Fe versus presunción. Hay una enorme similitud entre el pueblo de Israel y los cristianos de hoy día. Vivimos en constante queja, en constante duda. Vivimos constantemente negando, creyendo o buscando cualquier respuesta diferente a la que Dios nos da en medio de la adversidad. Es por eso que 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. En el verso 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y nos cuenta que todos ellos bebieron la misma bebida espiritual que los seguía, era Cristo. Y nos dice que esas experiencias que vivieron ellos sirvieron y sirven para que nosotros aprendamos de ellas, para no volver a cometer los mismos errores. Dios mandó un castigo a Israel y ellos actuaron de manera diferente. Moisés dijo que estas cosas, dice el versículo número 39, a todos los hijos de Israel el pueblo se enlutó mucho por el castigo que Dios le había mandado. Y Moisés advirtió que Dios había mandado un castigo por su desobediencia y por su consistencia en dudar de la misericordia de Dios. No dudemos nunca del favor de Dios en nuestra vida. Esto, hermanos y amigos, que esta lección de escuela sabática que estamos estudiando durante esta semana tiene que servirte para ti y para mí en nuestro crecimiento. Ellos vivían sin descanso y en reverdía. Sin descanso porque vivieron mucho tiempo en el desierto y su permanencia en el desierto no consistió en que el poder de Dios había terminado. Su permanencia en el desierto no consistió en que Dios lo había dejado de amar. Su permanencia en el desierto consistió en que ellos no dejaron de creer nunca en el poder, en que no creyeron nunca en el poder de Dios. Dios hizo milagros maravillosos para que ellos pudieran creer. Dios mostró su obra, no solamente cuando cruzaron el Mar Rojo en Egipto, durante toda su vida en el desierto, nunca pasaron necesidad. Cada mañana en la madrugada salían a recoger el maná y Dios los alimentó durante 40 años. Nunca pasaron hambre, nunca tuvieron necesidades fuera de lo que el hombre puede tener. Dios siempre estuvo con ellos. El sol no les calentaba de día, ni había frío de noche. Dios siempre estuvo con ellos. Milagros en el desierto, obras maravillosas, pero siempre estaban prestos a dudar. Parece ser que los seres humanos tenemos la misma condición hoy día. Parece ser que tú y yo también tenemos la misma forma de vivir. Dios ha manifestado poder sobre cada uno de nosotros. Dios ha mostrado su misericordia sobre ti y sobre mí durante todas nuestras vidas. Tú tienes muchos testimonios que contar del amor de Dios y de su poder. Y te aseguro que tanto tú como yo hemos dudado de Dios, porque vivimos sin descanso y rebeldes. Esta historia que estamos hablando en esta lección no es para decir, oh, mira cómo hicieron, oh, mira cómo vivieron. Es para que meditemos, ¿estamos repitiendo la historia? Porque Dios no quiere que volvamos a repetir la historia que ellos vivieron. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a entregar nuestra vida a Él. Y que en vez de vivir sin descansos y rebeldes, podamos descansar en Cristo y obedeciendo su palabra. Recuerda, amigo y hermano, que Dios quiere que tú tengas descanso de las cargas que tienes, los problemas que tienes, las dificultades que tienes, la angustia que tienes. No tienes que llevarlas. Jesús dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y es la invitación de Dios en este día, que descansemos en Él, que le busquemos y que les amemos. Amigos hermanos, espero que tú y yo podamos aprender esta lección para no repetirla. Y recuerda que Dios te ama mucho y Dios quiere darte todas sus bendiciones.
Estos fueron los 15 minutos de sabiduría. Te esperamos en la próxima lección. Dios te bendiga.